Yo, sobre todo, lo que quiero hablar un poco es de los retos a los que nos vamos a enfrentar los abogados en el futuro y los que nos estamos enfrentando. Parecerá broma, pero hay una serie que se llama Black Mirror, que está en Netflix, que yo recomiendo que la veamos todos y que la vemos desde una vertiente jurídica, en el sentido de que lo que nos está planteando son dilemas morales a través de la tecnología y que van a necesitar, en realidad, soluciones jurídicas. A ver si le doy bien a esto, sí. Bueno, yo como un ejemplo de lo que está pasando y para situarnos, a mí esto es uno de los ataques informáticos que más me ha llamado la atención. Esto fue un ataque que hubo en octubre de 2016. Es un ataque de denegación de servicio en el que 100.000 dispositivos, que ninguno de ellos era un ordenador, igual Juan me puedes decir que algún ordenador había, pero que eran lo que se llaman dispositivos de Internet of Things, dispositivos conectados, es decir, una nevera, una cámara, una Barbie conectada, realizaron un ataque de denegación de servicio que fueron capaces de de echar abajo los servidores el servidor DNS que daba servicio a Netflix, a Spotify, a Twitter, a Amazon, entre otros. Además, da la casualidad que me acuerdo, porque en ese momento estaba yo volando desde Miami, estaba yendo a España, y la verdad es que había sido una cosa pues bastante llamativa, pero vemos un poco dónde nos estamos moviendo, es decir, ya no estamos hablando tanto del peligro de los ordenadores, no estamos hablando de los antivirus no valen, es decir, han dejado de valer el llamado time to detection rate, tarda mucho en detectar las amenazas, sino que ya nos vamos a sistemas mucho más inteligentes y mucho más sofisticados. A ver si esto cambia. Ahí. Bueno, todo esto que está pasando viene a través de un señor que se llamaba Moore, que pues habla de la llamada ley de Moore, que es la exponencialidad de los avances tecnológicos informáticos. Había algo muy interesante que si lo relacionamos con la aviación, que decía en 1978 un vuelo comercial entre Nueva York y París costaba $900 y tardaba 7 horas. Dice, si todos estos principios de la ley de Moore, que ha pasado con la tecnología en relación a los avances, se hubiesen aplicado y hubiesen prosperado de igual manera en la industria de la aviación, estaríamos hablando que ahora un vuelo costaría menos de un penique, hablando de pounds del sistema inglés, y tardaría menos de un segundo. Bueno, pues todo esto es lo que está pasando con la tecnología y a lo que nos tenemos que enfrentar. Aquí tenemos dos ejemplos. Ese ordenador, que es el ASCII Red, es un ordenador que se hizo en el año, creo que 96, 95, y en un ordenador pues que se generó, que había una unidad en el mundo, medía 150 metros cuadrados, y se generó para simular el efecto de explosiones nucleares. Su consumo era aproximadamente el de 800 hogares, había uno en el mundo, como digo, y hoy en día ese aparatito que tenemos al lado, que es una PS4, es mucho más potente, no consume prácticamente energía, cuesta $200, $300 y se vende por millones. Es decir, esto es lo que está pasando y a lo que nos estamos enfrentando, y precisamente por lo que hacemos este tipo de foros y son tan interesantes. Otra de las cosas que está pasando, que creo es interesante, es todas las decisiones que estamos dejando en manos de algoritmos, sin darnos cuenta, pero cada vez más. Existe una nueva ley, una ley tecnológica en blockchain, se ha llamado esta lex criptográfica, en la cual las decisiones se dejan de tomar en mucha medida por operadores jurídicos y se transforma todo en decisiones absolutamente técnicas. Esto pasa, por ejemplo, en blockchain, que veremos con los smart contracts, es decir, son programas autoejecutables en los cuales se decide el resultado sin que haya un tercero de confianza. Y lo que nos tenemos que plantear, ya pensando un poco en retos jurídicos, es realmente la ley se puede romper, es decir, nosotros podemos violar la ley, nos dicen que no conduzcamos con copas, pero un día una cena nos hemos tomado 4 vinos, pero esta ley
criptográfica, esta nueva norma técnica realmente no se puede romper, y tampoco sabemos muchas veces lo que hay detrás de la programación. De hecho, hay publicaciones que, si a alguno le interesa, pues podemos ver, y que realmente dices, bueno, pues a ver a lo que nos estamos sometiendo. Aquí vemos esta pista, por ejemplo, como un ejemplo. Esta es una pista de despegue del aeropuerto, creo que es de Heathrow, y todas las decisiones, por ejemplo, cuando debe despegar un avión, en qué orden debe despegar, todas se toma a base de algoritmos, que no son algoritmos exactos, pero que toman la mejor decisión para que esos aviones despeguen sin que uno le ocasione turbulencias al otro, y en los cuales hemos pasado a confiar en grandes aeropuertos ciegamente. También vemos que los algoritmos nos funcionan para casi todo lo que hacemos ya en aplicaciones. Tinder nos busca una pareja, cuando uno lo quiere buscar a través de Tinder y a través de un algoritmo. Aparte, Tinder no se va a enfadar si falla, es decir, te presenté a no sé quién y entonces lo hice mal y me enfado, no, hace lo mejor que puede. Uber vemos que lo mismo. Uber decide un algoritmo qué coche debe venir a recogernos, sobre todo en el sistema tradicional americano. Aquí tenemos ya las VTCs y toda la regulación. Booking, Waze funciona también por algoritmos, o Spotify nos selecciona la mejor música, la música que queremos escuchar a base de nuestras listas de reproducción. Otro fenómeno, que es un fenómeno también jurídico a tener en cuenta, es todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa, es decir, cómo antes el asset, lo que era el activo de las empresas, tenía mucho valor, y ahora pues ha dejado de tener valor. Al final, al revés, es una carga. Yo creo que esto ha empezado con las titulizaciones en los asset-backed securities en su momento, y a través de la tecnología pues se ha transformado completamente. Y vemos, por ejemplo, que la mayor compañía del mundo de transporte, que es Uber, no tiene ni un solo coche. El mayor operador de hoteles, que es Airbnb, no tiene un solo hotel. O como, por ejemplo, para viajar, pues lo que tenemos que usar es una plataforma que nos dice qué coche nos puede llevar y compartir. Toda esta economía colaborativa realmente supone un reto también gigantesco. También tenemos un cambio radical en los modelos de negocio. Hace 15 años nadie se imaginaba, BMW nunca se imaginó, su competidor era Mercedes, y el de Toyota pues seguramente sería Honda, pero nadie se planteó que de repente unos señores que se dedicaban a hacer tecnología, pues que iban a hacer un coche que yo no lo llamaría coche, porque el coche de Google realmente para mí es un iPad con ruedas, es decir, es pura tecnología con ruedas, pero vemos que ha cambiado absolutamente el modelo de negocio. O, por ejemplo, la lentilla esta de Google, que lo que hace, sabían los señores que fabrican lentillas cuál era su negocio, y resulta, pues a través de tecnología, pues tiene un microchip que lo que hace es detectar diabetes. Cuando una persona tiene un problema de diabetes, se pone esta lentilla y lo detecta y le avisa que puede tener un problema en relación con sus niveles de azúcar. También tenemos modelos como el blockchain, que ya se ha mencionado. El blockchain, yo creo que en este momento, y corregirme si no es así, pero yo creo que sirve realmente para lo que sirve. Le buscamos muchas aplicaciones, creemos que el blockchain va a solucionar todo, pero bueno, realmente el blockchain hoy en día sirve para tokenizar activos. El Bitcoin al final no es una criptomoneda, no es una moneda, no es una moneda de curso legal. En los juzgados, realmente cuando hemos tenido que pues, como letrados, pues actuar y teníamos una cartera de bitcoins, el juzgado te dice, oiga, ¿y los bitcoins tal? Dice, no, transforma usted los bitcoins en moneda de curso legal y entonces usted paga su responsabilidad civil. También sirve para los smart contracts, para los contratos inteligentes estos, mal llamados contratos. Al final es una decisión de un algoritmo sobre unas bases que se dan. La seguridad de activos sirve para replicar registros, es decir, como es inmutable, pues podemos registrar y podemos hacerlos inalterable. Sirve para trazabilidad, por ejemplo, en cadenas de producción, trazabilidad, por ejemplo, en alimentos, para que no se puedan modificar, o para otras, o por ejemplo, para generación de identidades digitales.
Tema para mí interesantísimo desde un punto de vista, una perspectiva jurídica, es todo lo que tiene que ver con los retos de la inteligencia artificial, es decir, hasta dónde debemos de llegar. Hay ya una recomendación que me parece que es del 16 de febrero de 2017 por parte del Parlamento Europeo, en la cual ya estamos hablando de hasta dónde deben de llevar las máquinas y hasta dónde deben de interactuar con las personas o dejar que interactuemos con las máquinas. Curiosamente, por eso digo también lo de la mención esa que he hecho a Black Mirror, todas las leyes de la robótica se están basando en algo como son las leyes de Asimov, es decir, las leyes de un señor que escribió una novela, y a partir de ahí pues estamos partiendo para realmente configurar unas leyes. Pero nos tenemos que plantear, tenemos retos jurídicos de plantearnos hasta qué punto, cómo programamos éticamente estas máquinas, que es una decisión complicadísima, hasta qué punto hay responsabilidad por parte del programador, dónde está el límite de la responsabilidad. Esto estuvimos debatiendo hace poco en la Universidad de Miami, en la Facultad de Derecho también, sobre esto, porque tampoco le vas a echar toda la culpa al programador de lo que pueda pasar con una máquina. Hasta dónde deben de interactuar con personas y, por ejemplo, si realmente deben de ser sustituidas ciertas personas por máquinas para que ocupen su lugar, por ejemplo, para evitar la comisión de hechos delictivos. Con lo cual, un abanico gigantesco sobre el que tenemos que reflexionar. Y, por supuesto, la privacidad. Aquí estamos, esto es un pequeño recorte de un periódico en el cual se hablaba de la inserción de microchips con el fin de poder acceder a lugares, y como ya había mucha gente pues que voluntariamente se ponía un microchip para acceder, y por supuesto que bueno, los teléfonos móviles cada vez con más aplicaciones, con más problemas de privacidad. Y también me llamaba la atención, para hablar de algo muy reciente, una noticia que creo que ha salido este fin de semana, y es que el robot de cocina de Lidl, que sustituye, bueno, que es la Thermomix en barato, pues resulta que la abrieron unos franceses, y dentro de ella pues encontraron que había un micrófono y que había una cámara y que había ciertos dispositivos que no habían sido anunciados, a lo cual la compañía dijo, bueno, los tenemos ahí inhabilitados para el futuro, por si en el futuro hay que darle uso. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, son dispositivos conectados que al final, pues por ejemplo, son capaces de hacer un ataque de denegación de servicio, que como todos sabemos está tipificado en el Código Penal. También creo que otro de los grandes retos, un poco saliéndonos de la parte tecnológica de alguna manera, para los abogados, es todo lo que tiene que ver con medio ambiente y sostenibilidad. Es decir, creo que tenemos que centrar mucho los esfuerzos en que toda la tecnología también que desarrollemos sea sostenible. Es sostenible pensar si modelos de negocios tecnológicos realmente aportan algo a la sostenibilidad. También creo que hubo un artículo en el New York Times hace poco hablando de el coste que suponía, por ejemplo, el Amazon Prime, cuando a veces no era necesario el envío ese, lo quiero mañana. Y dices, bueno, pues igual tenemos que tomar decisiones más responsables y decir, pues igual si no lo necesito mañana, lo necesito en 5 días, pues realmente mi coste, es decir, voy a ser mucho más sostenible que si no lo hago. Cibercrimen, por supuesto, pues todo lo que supone el traslado ese del crimen, del derecho penal al deep web, al dark web, y el control de herramientas como pueden ser Tor, como un navegador, que realmente cuando se generó con muy buenos fines. Ahora pues genera trazabilidades complicadas, o los foros o todos los foros de venta. Sabemos que cuando se roban credenciales o se roban tarjetas de crédito, por ejemplo, una institución bancaria, lo que se hace eso evidentemente es publicarlo corriendo en estos foros y actuar y ponerlos a la venta con pagos normalmente en criptodivisas. Y bueno, eso es todo lo que quería comentaros en cuanto a retos, y nada, quedo a vuestra disposición y muchísimas gracias otra vez.